Wilhelm Wundt, una figura imponente en la historia de la ciencia, es ampliamente aclamado como el padre de la psicología experimental. El trabajo de su vida transformó fundamentalmente la psicología de una rama de la filosofía a una disciplina científica distinta. Nacido en 1832, en el pequeño pueblo de Neckarau, cerca de Mannheim, Alemania, la vida temprana de Wundt estuvo inmersa en la tradición intelectual y religiosa. Su padre era un pastor luterano, y el joven Wundt recibió una educación rigurosa que enfatizaba la erudición y la disciplina. Inicialmente, Wundt no parecía ser un estudiante prometedor. A menudo soñaba despierto y obtenía malas calificaciones. Sin embargo, su trayectoria académica cambió drásticamente cuando ingresó a la Universidad de Tubinga y luego a la Universidad de Heidelberg. En Heidelberg, estudió medicina y se destacó, graduándose summa cum laude en 1856 por psicología. Su interés pronto se desvió de la práctica de la medicina hacia la fisiología, el estudio de las funciones del cuerpo vivo. Trabajó como asistente del famoso fisiólogo Hermann von Helmont, una experiencia que influyó profundamente en su pensamiento. Fue durante este tiempo que Wundt comenzó a concebir la idea de una psicología científica, una que usaría métodos experimentales para estudiar la mente. En 1879, un año que se convertiría en un hito en la historia de la psicología, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología del mundo en la Universidad de Leipzig. Este laboratorio no era una instalación grandiosa, sino más bien un conjunto de habitaciones modestas, pero su impacto fue monumental. Atrajo a estudiantes de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, ansiosos por aprender este nuevo enfoque del estudio de la mente. Estos estudiantes se convertirían en los pioneros de la psicología en sus respectivos países, difundiendo las ideas de Wundt por todas partes. La psicología de Wundt se conocía como voluntarismo, el estudio de la voluntad y la elección. Creía que la conciencia era un proceso activo y que los humanos podían decidir a qué prestar atención. El método principal utilizado en el laboratorio de Wundt fue la introspección experimental. Esto implicaba entrenar a los observadores para que informaran sus experiencias conscientes de la manera más objetiva posible. A los sujetos se les presentaban estímulos, como una luz, un sonido o un objeto, y se les pedía que describieran sus sensaciones y sentimientos. El objetivo era descomponer la conciencia en sus elementos básicos, de forma muy parecida a como un químico analiza un compuesto. Wundt identificó dos elementos básicos de la experiencia consciente: sensaciones y sentimientos. Desarrolló la teoría tridimensional del sentimiento, que proponía que todos los sentimientos podían describirse en tres dimensiones: placer-displacer, tensión-relajación y excitación-calma. Otro concepto clave en la psicología de Wundt fue la percepción. La percepción es el proceso por el cual las experiencias mentales se enfocan y se les da un significado. Wundt creía que la percepción era un proceso voluntario, controlado por la atención y la intención de un individuo. Distinguió entre la percepción simple, que es la conciencia pasiva de un estímulo, y la apercepción, que es la atención activa y la interpretación. Por ejemplo, puedes percibir el sonido de un tic-tac de reloj, pero solo cuando lo apercibes te das cuenta de que es un reloj y lo que significa. Wundt fue un escritor increíblemente prolífico, publicando más de 500 libros y artículos a lo largo de su carrera. Su obra magna, Principios de Psicología Fisiológica, sentó las bases de la nueva ciencia. En sus últimos años, Wundt se dedicó a un proyecto masivo de 10 volúmenes llamado Völkerpsychologie o Psicología Cultural. Argumentó que estos fenómenos solo podían entenderse estudiando la historia y la cultura humanas. La influencia de Wundt en la psicología es inconmensurable. Su laboratorio se convirtió en el modelo para los laboratorios de psicología de todo el mundo. Su énfasis en la medición y el control experimental sentó las bases para el enfoque científico de la psicología. Aunque algunas de sus teorías específicas, como el estructuralismo, fueron finalmente reemplazadas, su contribución metodológica perdura. El estructuralismo, promovido por su estudiante Edward Titchener, tenía como objetivo analizar la estructura de la mente, pero fue criticado por ser demasiado subjetivo. El conductismo, con su rechazo total del estudio de los procesos mentales, representó una desviación aún más radical de Wundt. A pesar de estas evoluciones, todas las escuelas de pensamiento posteriores en psicología se definieron en relación con la psicología original de Wundt. Wundt no solo fundó una nueva ciencia, sino que también la nutrió a través de sus enseñanzas y escritos. Supervisó 186 tesis doctorales, incluidos muchos de los psicólogos más influyentes de la siguiente generación.
Su legado no es una teoría única, sino el establecimiento de un paradigma completamente nuevo para investigar la experiencia humana. Wilhelm Wundt falleció en 1920 a la edad de 88 años, dejando un legado que continúa dando forma a la psicología en la actualidad. Su insistencia en que la mente podía ser estudiada científicamente fue una idea revolucionaria. Antes de Wundt, el estudio de la mente era en gran parte dominio de filósofos y teólogos. Él trajo la mente al laboratorio, sometiéndola al mismo tipo de escrutinio riguroso que los objetos del mundo físico. Los cronoscopios, que medían los tiempos de reacción con precisión, eran un instrumento básico en su laboratorio. Wundt utilizó estos dispositivos para medir el tiempo del pensamiento, el tiempo que se tarda en realizar diversas tareas mentales. Por ejemplo, medía la diferencia de tiempo entre simplemente reaccionar a un estímulo y reaccionar después de tomar una decisión sobre él. Esta diferencia, creía, revelaba el tiempo necesario para el proceso mental de la elección. Su enfoque, aunque pionero, no estuvo exento de críticas. Los críticos argumentaron que la introspección era inherentemente subjetiva y poco fiable. ¿Cómo podría verificarse el informe de una persona sobre su propia experiencia interna? Argumentaban que la experiencia consciente de cada persona era privada y no podía ser observada objetivamente por otro. Además, el acto de introspección podría cambiar la naturaleza de la experiencia que se estaba observando. A pesar de estas limitaciones, el trabajo de Wundt fue el punto de partida necesario para la psicología. Demostró que la psicología podía y debía ser una ciencia empírica. La dedicación de Wundt a su trabajo fue legendaria. Se decía que trabajaba incansablemente desde la mañana hasta la noche. Su vida personal a menudo pasaba a un segundo plano frente a sus ambiciones académicas. Se casó con Sophie Mau en 1872 y tuvieron 3 hijos. Su hija, Eleonore Wundt, se convirtió en asistente de su padre y contribuyó a su trabajo posterior. La visión de Wundt para la psicología era dual, una rama experimental y una rama cultural social. Creía que los procesos mentales simples podían aislarse en el laboratorio, pero los complejos requerían un análisis histórico. Esta visión holística a menudo se pasa por alto en los recuentos de sus contribuciones, que tienden a centrarse únicamente en su trabajo de laboratorio. La psicología estadounidense, en particular, adoptó con entusiasmo el lado experimental de Wundt mientras ignoraba en gran medida su psicología cultural. Esto llevó a una representación algo unilateral de Wundt en muchos libros de texto de psicología. Sin embargo, el interés en la Völkerpsychologie de Wundt ha resurgido en los últimos años. Los académicos ahora aprecian la amplitud de su visión y su comprensión de que la mente está moldeada tanto por la biología como por la cultura. Wundt fue una figura de transición que se situó en el umbral entre la filosofía y la ciencia. Utilizó las herramientas de la fisiología para hacer preguntas de la filosofía. Su trabajo inspiró a generaciones de psicólogos a explorar los misterios de la conciencia. Aunque los métodos han cambiado, la pregunta fundamental que planteó Wundt sigue siendo central en la psicología. ¿Cuál es la naturaleza de la experiencia consciente? El establecimiento del laboratorio de Leipzig fue un acto deliberado para crear un centro de investigación. No fue solo un lugar para experimentos, sino un centro de formación para la primera generación de psicólogos experimentales. Wundt creía firmemente en la importancia de la replicación de los hallazgos experimentales. Sus seminarios eran famosos por sus animados debates intelectuales. Fomentaba un ambiente de investigación colaborativa en lugar de una estricta jerarquía. El impacto de Wundt se puede ver en la rápida proliferación de laboratorios de psicología en todo el mundo a finales del siglo XIX. G. Stanley Hall, uno de sus primeros estudiantes estadounidenses, fundó el primer laboratorio de psicología de en la Universidad Johns Hopkins en 1883. James McKean Cattell, otro estudiante de Wundt, fue pionero en el campo de las pruebas mentales. La psicología de Wundt era una ciencia de la experiencia inmediata. Estaba interesado en cómo experimentamos el mundo momento a momento. Esto contrasta con la física, que estudia el mundo físico independientemente del observador. Wundt llamó a su enfoque psicología fisiológica porque utilizó métodos de la fisiología para investigar la mente. Sin embargo, no era un reduccionista, no creía que la mente pudiera explicarse completamente en términos de biología. Creía en un principio llamado síntesis creativa. Esto significa que cuando los elementos de la conciencia se combinan, el resultado es algo nuevo y diferente de la suma de las partes. Por ejemplo, la experiencia de escuchar una sinfonía es mucho más que solo las sensaciones de notas individuales. La mente organiza y sintetiza activamente estos elementos en un todo significativo. La carrera de Wundt abarcó un periodo de inmensos cambios intelectuales y sociales en Europa. Fue contemporáneo de figuras como Darwin, Marx y Freud.
Mientras Darwin exploraba los orígenes biológicos de la humanidad, Wundt exploraba los orígenes de la experiencia consciente. La Völkerpsychologie de Wundt anticipó el campo moderno de la psicología cultural. Examinó cómo el lenguaje da forma al pensamiento, una idea que luego fue popularizada por lingüistas como Sapir y Horvath. Analizó los mitos como una ventana a la mentalidad colectiva de un pueblo. Wundt creía que el estudio de la cultura era esencial para una comprensión completa de la psicología humana. A pesar de su inmensa influencia, el nombre de Wundt no es tan conocido por el público como el de Freud o Pavlov. Esto puede deberse a que su sistema no era una teoría única y fácilmente digerible sobre la personalidad o el trastorno. Su contribución fue más fundamental, creó el campo de juego en el que otros jugarían. El rigor y la precisión que exigía establecieron un alto estándar para la investigación psicológica. Incluso los conductistas, que se rebelaron contra su mentalismo, heredaron su compromiso con la observación y la medición objetivas. La psicología cognitiva moderna, con su estudio de los procesos mentales como la atención y la memoria, es en muchos sentidos un regreso a los intereses de Wundt, ¿no? Sin embargo, los psicólogos cognitivos ahora tienen herramientas, como los escáneres cerebrales y los modelos computacionales, que Wundt solo podría haber soñado. La distinción de Wundt entre experiencia inmediata y mediata es crucial. La psicología, para él, se ocupaba de la experiencia inmediata, tal como se da. La física se ocupa de la experiencia inmediata, abstrayéndose del observador para comprender las leyes universales. Wundt fue un firme defensor del paralelismo psicofísico. Esta es la opinión de que los eventos mentales y los eventos físicos son dos procesos separados que corren en paralelo. No creía que uno causara al otro, sino que estaban perfectamente correlacionados. Esta fue su solución al antiguo problema mente-cuerpo. La productividad de Wundt fue tan inmensa que se ha calculado que escribió una página cada 2 horas, día y noche, durante más de 60 años. El ambiente era de serio propósito y emocionante descubrimiento. Wundt era conocido por ser un conferenciante formal y algo distante. Sin embargo, en el entorno más pequeño de sus seminarios y laboratorio, era más accesible y alentador. Su legado es complejo, a menudo malinterpretado, pero innegablemente fundamental. Wilhelm Wundt no dio todas las respuestas, pero fue el primero en enseñar a los psicólogos cómo hacer las preguntas correctas de una manera científica. El primer laboratorio consistía en solo 4 habitaciones en el edificio Convict de la universidad. Los experimentos a menudo se centraban en los umbrales sensoriales y la psicofísica. Wundt fundó la primera revista de psicología, Philosophische Studien, Estudios Filosóficos, para publicar la investigación de su laboratorio. Esto fue crucial para establecer la psicología como una disciplina con su propio cuerpo de literatura científica. A pesar de su enfoque en los elementos, Wundt siempre enfatizó que la conciencia era un proceso unificado y activo. Se opuso al asociacionismo británico, que veía la mente como un receptor pasivo de sensaciones. Para Wundt, la voluntad era la fuerza central que organizaba el contenido mental. Su trabajo sobre la Völkerpsychologie cubrió una asombrosa variedad de temas, desde el lenguaje hasta el derecho y el arte. Esta postura política más tarde dañó su reputación internacional, particularmente en los países aliados. La psicología de Wundt era una ciencia pura, no una ciencia aplicada. No estaba interesado en la psicología clínica ni en el tratamiento de enfermedades mentales. El método de introspección de Wundt requería una formación extensa, a veces con hasta 10 ensayos de práctica. Solo los informes de observadores altamente capacitados se consideraban datos válidos. Esto limitaba el alcance de los sujetos que podían usarse en su investigación. La psicología de Wundt era la ciencia de la mente adulta, normal y humana. Excluyó el estudio de los niños, los animales y los anormales de su psicología experimental. Creía que estos temas eran demasiado complejos para la introspección y pertenecían al ámbito de la Völkerpsychologie u otras ciencias. La separación de la psicología de la filosofía fue quizás su logro más significativo y duradero. Creó una identidad institucional para la psicología, con su propio laboratorio, revista y programa de doctorado. Al hacerlo, aseguró la supervivencia y el crecimiento de la psicología como una disciplina independiente. Hoy, cada estudiante de psicología aprende sobre Wilhelm Wundt y el laboratorio de Leipzig. Es el punto de partida de la narrativa de la psicología moderna. Su insistencia en la experimentación sigue siendo una piedra angular de la investigación psicológica. Aunque sus métodos exactos han sido reemplazados, su espíritu de investigación científica perdura. Wilhelm Wundt, el fundador, sigue siendo una figura de inmenso respeto e importancia en la historia de la psicología.